Alejandro Moreno lloró frente a las cámaras por los migrantes mexicanos y horas después firmó el documento más cínico que ha salido de su escritorio en años. Lo firmó, lo distribuyó y lo hizo con nombre y apellido. Escribe ahora mismo en los comentarios si esto ya te parece demasiado o si todavía crees que este señor puede sorprenderte, porque lo que viene en este video va a hacerte replantear cada discurso que le hayas escuchado en los últimos 5 años. Porque mientras la presidenta Claudia Sheinbaum convocaba a todas las fuerzas políticas del país a una posición conjunta de defensa ante la detención, el maltrato y la muerte de mexicanos bajo custodia migratoria en Estados Unidos, Alejandro Moreno tomó esa convocatoria, la leyó completa y la llamó una amenaza envenenada. Esa fue su respuesta. No un matiz, no una objeción técnica, no una propuesta alternativa, una amenaza. Él, el mismo hombre que en cada temporada electoral viaja al norte a tomarse fotos con paisanos, a hablar de familia, de sangre, de lo que cuesta cruzar una frontera. El mismo que presume su visa como si fuera un escudo de honor. Ese señor decidió que defender a los migrantes en este momento concreto era demasiado riesgo político para él. Y si eso no te genera una pregunta, ya lo sabes. Es porque algo en este país nos tiene anestesiados. Suscríbete a este espacio si quieres que sigamos abriendo estas carpetas, porque hay mucho más que Moreno no quiere que llegue a tus oídos. Para que el golpe sea completo, hay que entender exactamente lo que ocurrió en esa Cámara de Diputados. Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano se sentaron juntos y firmaron un posicionamiento formal en defensa de las mexicanas y los mexicanos que han muerto o han sido tratados de forma inhumana en operativos migratorios dentro de territorio estadounidense. 4 fuerzas políticas que en decenas de otros temas no se ponen de acuerdo. 4. Y Alejandro Moreno dijo que no. Y no lo dijo en privado. No lo susurró en un pasillo, no lo filtró por un intermediario. Sacó una carta. Una carta escrita, firmada, con membrete, distribuida a medios, donde calificaba esa convocatoria a la unidad nacional como algo envenenado, como una trampa política tendida por sus adversarios. Quiero que lo pienses un segundo porque merece ese segundo. Hay mexicanos muriendo bajo custodia extranjera y el líder del PRI saca su pluma para escribir que unirse en su defensa es una trampa. Déjalo reposar. Y si quieres hablar de esto con alguien, los comentarios de este video están abiertos, porque la gente tiene que saber que estas decisiones no se toman en el vacío ni sin cálculo. Pero debajo de esa carta hay algo aún más revelador que la carta misma. Alejandro Moreno lleva meses, no días, no semanas, meses hablando de unidad, de que la oposición tiene que aglutinarse, de que México necesita una alternativa real, de que él está dispuesto a convocar a todos los sectores para defender lo que él llama la democracia amenazada. Lo dice en cada aparición pública. Lo repite como quien repite una oración que ya no necesita pensar. Unidad, unidad, unidad. Y justo cuando llega el momento en que esa unidad tendría un costo político real, justo cuando defenderla implica incomodar a alguien con quien Moreno quiere mantener una línea abierta, la unidad desaparece. Se evapora. La convocatoria a esa misma unidad que él pregona se convierte, según su propia carta, en una amenaza envenenada. Así que la pregunta que hay que hacerse es sencilla y brutal al mismo tiempo. Cuando Alejandro Moreno habla de unidad, ¿de quiénes está hablando exactamente? ¿Y para qué sirve esa unidad en la práctica? Porque los migrantes, ya quedó claro con una carta firmada, no entran en ese cálculo, y si quieres seguir de cerca lo que este señor hace, cuando cree que nadie está tomando nota, suscríbete a esta plataforma, porque aquí no miramos para otro lado. Y mientras esto sucedía en el plano político formal, algo se movió dentro de su propio partido que vale detallar con nombres. Esteban Villegas, gobernador de Durango, uno de los pocos priistas con cargo de gobierno activo y con capital político propio,
salió a respaldar públicamente a la presidenta en su convocatoria. Le dio la espalda a Moreno, en público. Sin ambigüedades, sin el lenguaje diplomático que suelen usar los políticos cuando quieren quedar bien con dos partes al mismo tiempo. Dijo lo que dijo y lo firmó con su nombre. Pero no fue el único. Manuel Añorbe, durante años considerado uno de los operadores más cercanos a Alejandro Moreno dentro del PRI, uno de los hombres de su confianza, también se pronunció. Dijo que Moreno se equivocó al no sumarse a la defensa de los migrantes. Su propio entorno inmediato le está diciendo en voz alta que cruzó una línea. Cuando hasta tus aliados empiezan a desmarcarse, no lo hacen porque de repente descubrieron la moral, ni porque amanecieron con una revelación ética. Lo hacen porque calcularon que quedarse a tu lado en este momento específico les cuesta más de lo que les da. Y eso, mis amigos, dice más sobre el estado real de Alejandro Moreno y del partido que dirige, que cualquier encuesta publicada o declaración oficial distribuida por su equipo de comunicación. Porque hay un patrón que se repite y que conviene nombrar con la precisión que merece. Alejandro Moreno sí habla de los migrantes. Lo hace. Tiene discursos elaborados sobre ellos, discursos que prepara con cuidado, que entrega con emoción visible. Habla de sus sacrificios, de las remesas que sostienen economías familiares enteras en estados como Michoacán, Guerrero o Oaxaca, de la valentía que requiere cruzar una frontera a pie en agosto. Lo ha dicho en foros internacionales, en entrevistas de radio, en actos de partido donde las cámaras están encendidas y el público está esperando emocionarse. Pero esos discursos tienen una condición no escrita, una cláusula pequeña que nunca aparece en el texto pero que siempre opera en la práctica. Los migrantes son útiles en abstracto, como emoción, como recurso electoral, como imagen de campaña que se puede colgar en redes sociales con una etiqueta de orgullo nacional. En concreto, cuando su defensa implica friccionar con quien sea que Moreno considera su interlocutor en Washington o con quien sea que le abre puertas en los círculos donde él quiere operar, la emoción se evapora. La foto con los paisanos queda guardada en el archivo de campaña. Y la carta firmada queda en el expediente político para quien quiera leerla. Aquí lo estamos viendo con claridad y sin necesidad de interpretarlo más de lo que los hechos ya interpretan solos. Y esto, amigas y amigos, es lo que distingue el discurso de un político que defiende a su gente del discurso de uno que la usa como decorado. Hay que hablar de lo que sucedió en el set junto a Broso, porque esa aparición es un documento político en sí misma, independientemente de lo que se haya dicho o no se haya dicho. Alejandro Moreno llegó al programa y describió al gobierno actual como una narcodictadura en proceso de construcción. Habló de Venezuela con la soltura de quien lleva ese ejemplo preparado. Enumeró los pasos que, según él, ya se han dado para destruir la democracia mexicana, paso a paso, con un orden que daba la sensación de un manual aprendido. Habló de riesgos personales, de amenazas recibidas, de que defender estas posiciones lo pone en peligro a él y a su familia. Lloró, o algo que se presentó como llanto y que el conductor recibió sin cuestionar. Y Broso, lejos de hacer una sola pregunta incómoda, lo acompañó en el dramatismo. Construyó con él esa narrativa de perseguidos valientes que enfrentan al poder con el único recurso que les queda, la verdad. Fue un espectáculo de 2 actos. Ninguna pregunta difícil. Ninguna. Nadie le preguntó cómo es que el mismo hombre que llora por las libertades democráticas y los riesgos personales se niega a firmar un posicionamiento en defensa de migrantes maltratados y muertos. Nadie le preguntó por Campeche, donde él gobierna, y donde los niveles de pobreza, deuda pública y opacidad en el gasto tienen historia propia. Nadie le preguntó qué hizo el PRI durante los 70 años en que gobernó este país. Y ahí está la ironía que ni siquiera intentaron disimular, porque el propio conductor la puso sobre la mesa con sus palabras. «Ve la ironía», le dijo Broso. «Eres parte del partido que construyó eso que describes». Y Moreno no se inmutó. Siguió hablando de dictaduras ajenas como si esa frase nunca lo hubiera rozado.
70 años son 70 años. El PRI gobernó México durante 7 décadas con un sistema que académicos, historiadores, periodistas y el propio Broso, con esa misma boca, en ese mismo programa, han descrito como autoritario, de partido hegemónico, de control sobre el poder judicial, de absorción de los sindicatos, de administración del órgano electoral. No es una acusación de campaña fabricada en un sótano opositor, es historia documentada en libros de texto, en resoluciones internacionales, en los propios archivos del partido. Y Alejandro Moreno no solo viene de ese partido, lo preside ahora mismo, decide su línea política hoy. Es, en este momento concreto, la cara visible del PRI ante México y ante el mundo. Y ese mismo hombre sale a hablar de dictaduras con una soltura que solo puede venir de dos lugares. O genuinamente no entiende la ironía que tiene adherida a cada palabra que pronuncia, o la entiende perfectamente y calcula que su audiencia no va a verla o no va a importarle. Cualquiera de esas dos opciones dice algo muy específico sobre lo que Alejandro Moreno piensa de la inteligencia de la gente que lo escucha. Y mientras tú escuchas esto, en este momento, ese señor sigue dando entrevistas, firmando cartas y preparando su próxima convocatoria a la unidad nacional. Su unidad, la que él define, la que él controla y la que excluye a los migrantes cuando el cálculo así lo indica. Esto es lo que hay que ver con toda la claridad posible. Suscríbete a este espacio si crees que este tipo de análisis merece seguir existiendo, porque hay más carpetas abiertas y este señor no es el único que aparece en ellas. Pero el golpe más limpio de toda esta historia, el que deja el expediente sin salida posible, no es la carta. Tampoco es el llanto. Es lo que Alejandro Moreno dijo en ese mismo set sobre la relación entre México y Estados Unidos. Porque ahí cae la última pantalla que le quedaba. En el mismo programa, con el mismo conductor, Moreno habló de política exterior con la autoridad de quien cree que tiene credenciales para hacerlo. Dijo que las relaciones entre ambos países no son un juego ni un escenario donde se pueden dar golpes de efecto. Habló de la importancia de no dañar los vínculos comerciales que sostienen millones de empleos en México. Habló de la necesidad de mantener canales de comunicación abiertos con Washington, de que México no puede darse el lujo de friccionar con su principal socio comercial y geopolítico, por razones que él describió como coyunturales. Y después de construir ese argumento con esa lógica, su negativa a firmar el posicionamiento en defensa de los migrantes encaja de forma perfecta y perturbadora. Si Estados Unidos está haciendo algo que a ti te resulta incómodo, si sus operativos migratorios están dejando muertos mexicanos, no digas nada. No te pronuncies formalmente. No estampes tu firma en ningún documento que pueda llegar a escritorios que tú necesitas mantener amigables. Cuida el vínculo. Protege el canal. Esa es la doctrina Moreno en política exterior cuando el que actúa es Washington. México calla. O al menos, Alejandro Moreno calla. Lo cual significa que ese llanto televisivo por las libertades, por los riesgos personales, por la valentía de enfrentar al poder aunque cueste, tiene un límite muy preciso trazado con escuadra. Ese límite es exactamente el momento en que enfrentar al poder tiene un costo real con alguien que Moreno necesita. Y en ese momento, amigas y amigos, el llanto se seca solo, la emoción baja la persiana y queda la carta. Y aquí está lo que este episodio completo, visto de principio a fin, revela como un mecanismo. Alejandro Moreno rechazó unirse a la defensa de migrantes mexicanos muertos bajo custodia extranjera porque calculó que esa posición podía costarle apoyos en Washington o friccionar líneas políticas que él considera estratégicas para su propio futuro político. Lo calculó, lo redujo a papel, lo firmó con su nombre, y luego se sentó frente a las cámaras de un programa de televisión a llorar por su valentía personal ante el poder. Eso es lo que pasó. Sin adornos, sin capa adicional de interpretación. Eso. Los hechos construyen su propio argumento y el expediente ya está completo. Deja en los comentarios si crees que alguien en México debería pedirle cuentas públicas por esto.
porque la pregunta tiene respuesta, y es una que este señor no tiene preparada. La carta de Moreno no solo dañó su imagen en el ciclo de noticias de esa semana, aceleró algo que ya estaba ocurriendo dentro del PRI a fuego lento. Los gobernadores que todavía tienen capital político propio, los que pueden moverse con cierta autonomía respecto a la dirigencia nacional, están evaluando en este momento si estar cerca de Moreno les suma o les resta frente a sus propios electorados y frente a los poderes fácticos con los que tienen que negociar cada año. La respuesta pública de Villegas y de Añorbe en los mismos días que duró esta polémica muestra que algunos ya tomaron esa decisión y la anunciaron sin esperar permiso. Un partido que pierde a sus propios gobernadores y a sus operadores históricos en el mismo ciclo de noticias en que su líder llora en televisión. Ese partido tiene un problema estructural que no se resuelve con otra carta bien redactada ni con otra aparición en un set amigable. Y Moreno lo sabe. Por eso el tono apocalíptico sube cada semana. Por eso los términos se vuelven más extremos, más cargados, más teatrales con cada aparición. Cuando los argumentos concretos se agotan y el historial propio pesa demasiado, queda el espectáculo. Y Broso fue el escenario perfecto para ese espectáculo. Un conductor que conoce bien la historia priista, que la nombró con sus propias palabras en el mismo programa, que plantó la semilla de la ironía en voz alta, y que sin embargo no apretó cuando tuvo al protagonista sentado enfrente con el micrófono abierto. Eso también fue una decisión, y esa decisión también quedó grabada en el mismo archivo que la carta. Lo que este episodio revela sobre Alejandro Moreno va más allá de una posición política coyuntural sobre migrantes o sobre relaciones diplomáticas. Revela un método de operación que se repite con una consistencia que ya merece ser nombrada. Él habla de unidad cuando la unidad le da votos y proyección. Habla de migrantes cuando los migrantes le dan fotos y emoción de campaña. Habla de dictaduras cuando el término le sirve como garrote para golpear a su adversario del momento. Y cuando cualquiera de esas palabras le exige un costo real, cuando defender la unidad significa incomodar a alguien con poder concreto, cuando defender a los migrantes significa friccionar con Washington, cuando hablar de dictaduras lo obliga a mirar el espejo de su propio partido, la palabra desaparece de su vocabulario en cuestión de horas. Lo que queda es la carta. Lo que queda es el expediente. Y lo que queda es una pregunta que este señor lleva días sin responder y que nadie en ese set le formuló. Si llevas años diciéndole a los migrantes que los representas, que eres su voz, que irías por ellos hasta donde hiciera falta, ¿qué les dices hoy exactamente? Hoy que hay muertos. Hoy que hay familias pidiendo respuestas desde ambos lados de la frontera. ¿Qué les dices? Porque la carta ya la leyeron, y el silencio que vino después también lo están leyendo. Hay una pregunta incómoda que este caso deja flotando y que nadie ha puesto en una sola frase todavía. Si un líder político de oposición en México calcula que defender a sus compatriotas muertos en el extranjero le cuesta demasiado, ¿qué defiende exactamente ese líder y a quién? La respuesta más honesta a esa pregunta es también la más perturbadora, porque apunta a que la oposición que Moreno encarna no tiene como objetivo central mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, sino recuperar el acceso al poder que perdió. Y eso convierte cada discurso sobre libertades, cada lágrima televisiva, cada carta firmada, en piezas de un cálculo que tiene muy poco que ver con las familias que esperan noticias de sus hijos detenidos al otro lado de la frontera. Como bien lo sabes, ese tipo de política tiene nombre. Y ese nombre aparece en el expediente que Moreno acaba de construir con sus propias manos, con su propia pluma y con su propia firma. Mientras la hipocresía siga siendo la moneda con la que se compra poder en este país, aquí vamos a seguir contándola caso por caso, nombre por nombre, carta por carta. Suscríbete a este espacio si no quieres perderte la próxima vez que alguien se quede sin máscara frente a las cámaras, porque este no va a ser el último caso ni el más grave. Alejandro Moreno,
Firmó un documento que lo define mejor que cualquier biografía autorizada. Broso lo sentó en su set y dejó pasar las preguntas que tenía obligación de hacer. Y los migrantes siguen esperando que alguien con micrófono, con poder y con algo que perder, los defienda de verdad, sin condiciones, sin cláusulas no escritas y sin calcular primero si Washington va a estar de acuerdo. Esa es la foto final de esta semana. Guárdala bien.